Buenos días a todos y a todas. Comenzamos esta jornada hablando de un tema súper relevante, importante en nuestro emprendimiento cuando iniciamos un negocio, que es la administración. Hoy día vamos a revisar conceptos básicos de cómo administrar recursos finalmente. Vamos a entender qué tipo de recursos disponemos en nuestro negocio y cómo es la mejor forma de administrar estos recursos. Recordar que cuando uno administra, lo que busca son resultados. Y en base a esos resultados nace un concepto que se llama gestión. Por lo tanto, administramos, obtenemos resultados y en base a los resultados tomamos decisiones. Y esa toma de decisiones se llama gestión. Entonces, lo importante es diferenciar administración con gestión y hoy día nos concentramos netamente en cómo administramos los principales recursos que tenemos, de los cuales disponemos y de los cuales sabemos, ¿cierto?, que son recursos escasos. Siempre van a ser recursos escasos. Mi nombre es Claudio Andao Naranjo y en esta oportunidad los acompañaré en este camino de revisar estos conceptos básicos de lo que significa administración. ¿Ok? La charla está planificada hasta más o menos a las 11:15, incluida la ronda de preguntas. Va a ser un poco más corta que las anteriores. La idea es que ustedes pregunten o consulten cualquier duda que vaya quedando en el camino a través del micrófono o por el chat. También va a quedar disponible en el chat un link para que puedan responder una encuesta de satisfacción, en el cual esa encuesta lo que pretende es evaluar tres cosas básicamente. Primero, que usted evalúe la calidad de los talleres y charlas que está entregando el centro. Segundo, que puedan plantear algunos temas que les gustaría que el centro lo abordara en el futuro. Y tercero, las personas que responden la encuesta van a poder disponer del material que vamos a revisar hoy día. Ok, dicho eso entonces, vamos a comenzar con el concepto de administración básica. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Al finalizar la sesión, ¿de qué seremos capaces? O por lo menos, ¿qué aproximación tendremos al concepto? Gestionar recursos financieros propios y de nuestro emprendimiento. Recordar que una de las cosas más importantes de nuestro emprendimiento son los recursos financieros, el dinero. ¿Cómo administramos ese dinero? ¿Ya? ¿Cómo administramos el capital de trabajo? Recordar que finalmente el dinero, la administración del dinero nos permite hacer sustentable nuestro negocio desde lo financiero y desde lo económico. Lo financiero, ¿cierto?, capacidad de generar ventas; lo económico, capacidad de generar ganancias. Por lo tanto, uno de los recursos más importantes que debemos saber administrar son nuestros recursos financieros. El tiempo, no menor, ¿cierto? Hoy día sabemos que el recurso más escaso que tenemos todos es el tiempo. Por lo tanto, es súper importante abordar de manera eficiente cómo gestionamos nuestro tiempo escaso. Gestionar, ¿cierto?, los recursos físicos del emprendimiento. Sabemos que todo emprendimiento tiene recursos físicos, la parte más dura, lo más visible. También tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de administrar esos recursos físicos. Información, ¿ok? Y marcamos nuevamente el tiempo. ¿Información en qué sentido? Que hoy día todo es información. Hoy día estamos en la economía de la información. Disponemos de mucha información. Disponemos de muchos datos. Y esos datos, ¿cierto?, tenemos que gestionar y transformarlo en información para tomar decisiones. Datos como, por ejemplo, de nuestros clientes. ¿Tenemos datos hoy día de nuestros clientes? ¿Tenemos cómo contactar al cliente? ¿Tenemos cómo hacer una campaña dirigida, ¿cierto?, a nuestros clientes? ¿Sabemos los comportamientos, las tendencias del mercado? Eso es finalmente gestionar datos, gestionar información. También es un recurso importantísimo. ¿Ok? Ese es el objetivo básicamente de esta actividad en el día de hoy, ¿ya? Como reflexión inicial, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Has mezclado dinero propio con lo de tu emprendimiento? Y esta pregunta nace básicamente porque muchas veces, al inicio por lo menos, tendemos a mezclar los dineros propios con los de la empresa. Entonces finalmente eso genera una serie de conflictos. ¿En qué sentido? Que si nosotros mezclamos, ¿cierto?, nuestros dineros propios con los de la empresa, de nuestro emprendimiento, nunca vamos a saber lo que genera el negocio para efectos de establecer, ¿cierto?, su rentabilidad o liquidez. Por lo tanto, es súper importante partir separando los dineros propios con los dineros de la empresa, de tal manera de que sepamos, ¿cierto?, cuánto realmente está generando nuestro negocio, porque si finalmente mezclamos nuestro dinero con el del negocio, nunca vamos a saber si nuestro negocio es capaz de generar los recursos suficientes para mantenerse por sí solo en el tiempo.
Y eso es un poco el objetivo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro, desde el punto de vista de administración de recursos, es que no debemos mezclar recursos. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cuál es la manera más óptima? Primero que todo, ¿cierto? Cuando nosotros emprendemos, tenemos que tener claro que tenemos que formalizar nuestro negocio. Que nuestro negocio tenga un root y un nombre propio, de tal manera que tenga vida propia. ¿Ok? Por lo tanto, la tarea número 1 en este camino del emprendimiento es la formalización. Y de esa manera separamos los patrimonios. Todo lo que hace la empresa, de la empresa, todo lo que hace el dueño es de el dueño. Y de esa manera separamos patrimonio. Y la otra pregunta de reflexión importante, ¿cuánto tiempo dedicamos al emprendimiento semanalmente? Y esto está relacionado con la administración del tiempo. Muchas veces cuando uno emprende, generalmente tiene un trabajo y tiene un plan B, siento un emprendimiento que le dedica el fin de semana, un día domingo a su emprendimiento. Y de esa manera siempre lo tenemos como un plan B. Ahora, si en algún momento nosotros decidimos que este plan B se transforme en plan A, debemos tener claro, ¿cierto?, que nuestra dedicación al emprendimiento tiene que ser 7 por 24. Nos levantamos pensando en el negocio, nos acostamos pensando en el negocio. Por lo tanto, tenemos que tener claro que nuestro tiempo va a estar enfocado al 100% en nuestro emprendimiento y que es la forma de que le podemos dar vida, ¿cierto? Podemos levantar a ser sustentable nuestro negocio. ¿Ok? Por lo tanto, la primera pregunta de reflexión nace, ¿cierto?, de entender la administración de nuestros flujos, dineros, y la administración de nuestro tiempo, que si pusiéramos en contexto estos conceptos, diríamos que son los recursos más escasos y más importantes para administrar nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los recursos claves, cierto, que tiene nuestro negocio? Y que esto está vinculado un poco con la metodología Canvas. Cuando uno desarrolla el modelo de negocio Canvas, aparece este concepto. Que son los recursos claves. ¿Y por qué son recursos claves? Porque sin alguno de estos recursos, el negocio no funciona. Entonces, en este contexto, tenemos recursos claves como, por ejemplo, recursos financieros, el equipo, ¿ya?, de trabajo, información, recursos físicos y el tiempo. Entonces, en el transcurso de la charla vamos a ir abordando cada uno de estos tópicos y viendo cómo podemos gestionar de mejor manera cada uno de estos recursos, haciendo hincapié, ¿cierto?, que los recursos son escasos y que esto es una máxima más de un concepto de economía. Necesidades múltiples, recursos escasos. Y eso es lo que nos vamos a concentrar hoy día. ¿Cómo podemos gestionar estos recursos de mejor manera, de mejor manera, de tal forma de que nuestro emprendimiento funcione de manera eficiente y eficaz? Y aquí hago la marca. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de cumplir el objetivo al menor costo posible. Cuando hablamos de eficacia, es cumplir el objetivo sin importar el costo. Y esa es la diferencia que hay que hacer. Por lo tanto, en administración, en alguna oportunidad vamos a ser eficientes, en otra oportunidad tenemos que ser eficaces. Cuando nace la eficiencia? Cuando nos permite, cuando las decisiones las planificamos. Si nosotros planificamos, ¿cierto?, una decisión, estamos buscando la eficiencia porque estamos planificando el resultado, el objetivo, nuestra situación deseada, y qué acciones debemos hacer para cumplir ese objetivo. Ahí estamos buscando la eficiencia. Pero muchas veces en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, tenemos que ser eficaces, cumplir un objetivo sin importar el costo. Por ejemplo, si tengo un negocio de delivery y tengo una moto de reparto. Esa moto, ¿cierto?, en la mitad de la ruta sufre un desperfecto mecánico. Yo ahí no podría ser eficiente porque eso no estaba planificado. Pero sí tengo que ser eficaz para solucionar el problema. ¿Y de qué manera? Yo tengo claro, ¿cierto?, que para poder cumplir con el reparto de todos mis clientes, tengo que reparar esa falla mecánica en el momento. Tengo que ser eficaz, sin importar el costo. Seguramente va a tener que tener un mecánico, va a tener que llegar a domicilio, resolverlo ya. Y eso seguramente tiene un coste mucho más alto que hacerlo de manera planificada. Pero lo tengo que hacer, porque si no, mis clientes van a quedar sin su producto. Por lo tanto, ahí estoy siendo eficaz. Entonces, cuando administramos, tenemos que conjugar ambos conceptos: la eficiencia y la eficacia. Ser eficientes y ser eficaces. ¿Ok? Bien, dicho eso entonces,
Tenemos ciertos recursos claves, como hemos dicho, humanos, físicos, intelectuales, financieros, y a estos recursos le vamos a sumar el tiempo, porque sin tiempo no hacemos nada. ¿Ok? Tal como dice acá, ¿cierto? Los recursos no son infinitos. Debemos aprender a administrar estos recursos. Y ese es el desafío, ese es el desafío de cómo abordamos esta administración de los recursos. Vamos por los recursos financieros, ¿ya? Cuando hablamos de recursos financieros, ¿ya? Son todos aquellos recursos que la empresa utiliza para financiar sus inversiones, capital y actividades propias de la empresa. Claramente, ¿cierto? El principal recurso financiero es el dinero efectivo, créditos, algún depósito, tenemos divisas, tenemos aporte capital de los socios, por ejemplo. Todos esos son recursos financieros, el capital de trabajo. El capital de trabajo es súper importante desde el punto de vista financiero porque me permite mantener la operación del negocio, el fondo de maniobra. El capital de trabajo, volviendo al ejemplo de la reparación de la moto, es decir, por ejemplo, la reparación de la moto me cuesta 100.000 pesos, yo tengo que tener esos 100.000 pesos disponibles para resolver el problema inmediatamente. Eso es capital de trabajo. Me surgió un pedido, ¿cierto?, que no estaba planificado, de 2 clientes, y no tengo la materia prima para poder cumplir con ese pedido hoy. Tengo que tener los recursos suficientes para, de manera urgente, comprar esa materia prima y cumplir con el pedido. Eso es capital de trabajo. Por lo tanto, dentro de los recursos financieros destaca el dinero, obviamente, pero desde el punto de vista de capital de trabajo, fondo de maniobra. Entonces, en la medida que nosotros vamos operando nuestro negocio, necesitamos disponer de dinero fresco e inmediato para hacer frente a contingencias. Entre comillas, lo que se conoce como una caja chica. ¿Ok? Y eso es importante administrarlo. Cuando tengo un crédito, cuando yo financié la compra de un computador, por ejemplo, y lo hice a crédito, tengo que administrar, digamos, cómo voy a pagar ese crédito. Vale decir, lo tengo que calzar con los ingresos de mi negocio para ir pagando la cuota de ese crédito. Eso en la práctica significa administrar el crédito, porque la idea es que nuestro negocio pueda generar los ingresos suficientes para pagar sus propias obligaciones, tanto de corto y de largo plazo. Cuando un negocio es capaz de cumplir sus compromisos de corto plazo, se supone, ¿cierto?, que tiene liquidez. Entendiendo el corto plazo, menos de 12 meses. Cuando un negocio, ¿cierto?, tiene la capacidad de cumplir sus compromisos de largo plazo, vale decir, a más de 12 meses, el negocio es rentable. Y eso es un poco lo que tenemos que buscar, liquidez y rentabilidad. ¿Ok? Y aquí aparece nuevamente el concepto de que muchas veces mezclamos recursos financieros de la empresa con los propios, ¿ya? Y esto, como decíamos, ¿cierto?, genera confusión, genera un enredo, ¿cierto?, que no sabemos finalmente si el negocio está funcionando o no, y nos podemos encontrar porque en algún momento, ¿cierto?, se nos acaban los recursos financieros y tenemos que bajar la cortina. Finalmente nunca supimos si nuestro negocio estaba generando los ingresos suficientes para que se sustentara de manera independiente de lo que hacen sus dueños. Por lo tanto, vuelvo a marcar, no mezclemos, porque finalmente lo que pasa cuando uno mezcla los dineros, el emprendimiento se transforma en un cajero automático finalmente, y eso es peligroso, porque siempre vamos a estar sacando dinero de la empresa para gastos personales y viceversa. Otra recomendación importante para efectos de no mezclar dinero, fijémonos un sueldo mensual. Y de ese es el dinero que podemos disponer de la empresa. Una forma de administrar recursos financieros de manera eficiente. Nos fijamos un error que se comete mucho, ¿cierto? Es que nosotros no valoramos nuestro tiempo que le invertimos en nuestro negocio. No, pero si yo trabajo solo, ¿para qué voy a tener ese ítem de costo? Nuestro tiempo tiene un valor y ese valor tenemos que asignarlo, ¿cierto? Para decir, ok, yo invierto 6 horas de mi tiempo al día en mi negocio y eso tiene que tener un valor. Pongámosle precio a eso. Y de esa manera, ¿cierto?, le estamos dando valor a nuestro trabajo. Porque si ese mismo trabajo se lo encargamos a otra persona, a esa otra persona le tendremos que pagar. Entonces, también es importante que le pongamos precio a las horas que nosotros invertimos en nuestro negocio. Hagámoslo a través de la fijación de un sueldo. Y de esa manera nos ordenamos nuestro flujo.
¿Ok? Dinero propio versus dinero del negocio. Siempre llevar las cuentas claras, una planilla, en un cuaderno, ¿ya? Siempre tener cierta claridad de las cuentas de lo que estamos gastando, de lo que estamos comprando, de lo que estamos vendiendo. No mezclar los dineros, volvemos a marcar. Facilitar el proceso impositivo, o facilita el proceso impositivo. Cuando tenemos claro, ¿cierto?, los flujos, vamos a tener mucho más claro, obviamente, cuánto tenemos que pagar de impuestos, que es un poco el trabajo que hace el contador, ¿cierto? No crear falsas ilusiones en el emprendimiento en cuanto a los recursos. Un poco esto, oh, nosotros estamos vendiendo, pero eso no es, eso no es la línea final, digamos. Muchas veces uno le pregunta a un emprendedor cuánto está ganando en su negocio y no habla de la venta. No, si estamos vendiendo más que el año pasado, pero estamos ganando dinero. Entonces, cuando nos quedamos, ¿cierto?, en la primera línea, que es la venta, podemos estar creando falsas ilusiones porque si no miramos los costos, nunca vamos a saber cuál es nuestro margen. Y eso crea una falsa expectativa. Y lo otro importante, ¿cierto?, permite obtener información financiera verídica del emprendimiento. Cuando tenemos nuestras cuentas claras, cuando administramos bien nuestros recursos, por ejemplo, nos vamos a presentar en un banco y el banco lo que mira son números, flujos. Y obviamente si tenemos una información financiera clara y transparente, vamos a tener este vínculo más directo con un banco, por ejemplo, al momento de aperturar una cuenta, al momento de pedir un crédito comercial. Entonces es súper importante la separación de los recursos, de tal manera de administrar este bien que es el más escaso de todos. No sé si hay alguna duda, consulta, pregunta hasta el minuto, algún comentario. Bien, avanzamos entonces. Equipo. Cuando hablamos de administrar equipos de trabajo, ¿ya? Un equipo de trabajo está conformado con la finalidad de que, de acuerdo a su conocimiento, cada integrante sea capaz de aportar en ideas, acciones, funciones, y todo esto alineado con los objetivos del negocio. Entonces, cuando hablamos de equipo de trabajo, generalmente uno, cuando parte un negocio, parte solo, un proceso natural. Pero en la medida que el negocio se va posicionando, en la medida que vamos captando nuevos clientes, en la medida que vamos generando ventas, ¿cierto?, vamos a tener que empezar a armar equipos de trabajo, empezar a dividir funciones, porque no podemos hacer siempre todo solo. Empezar a tener una estructura, un organigrama, definir ciertas responsabilidades, definir autoridades, definir dependencias. Y eso significa armar equipos de trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando uno arma equipos de trabajo, lo que está definiendo, como bien dice acá, funciones y roles de cada integrante del equipo. Estamos delegando, estamos dividiendo funciones, estamos coordinando. Entonces, el armar equipos de trabajo requiere algo súper importante, un concepto que todos escuchamos día a día, que es liderazgo. Tenemos que ser capaces de liderar equipos de trabajo. Hoy día ya no se habla del concepto de jefe, sino que se habla del concepto de líder. Tenemos que tener capacidad de liderazgo. ¿Qué significa capacidad de liderazgo? Trabajar junto con el equipo, ser proactivo, trabajar con y para el equipo. Los logros son de todo el equipo y no del líder. Entonces tenemos que desarrollar la capacidad de liderazgo porque hoy día todo se hace en equipo. Nada se hace solo. Superman solamente el de la película. Hoy todo se hace en equipo de trabajo. Y también tenemos que tener claro que no manejamos siempre todos los temas. Si no manejamos el tema tributario, tenemos que tener colaboración que alguien que maneje el tema tributario. Si no manejamos el tema marketing digital, tenemos que tener colaboración con alguien que maneje el tema de marketing digital. Si no manejamos aspectos legales, tenemos que tener colaboración con alguien que maneje aspectos legales. Entonces, en ese contexto, siempre tenemos que entender que todo se hace en equipo y para eso necesitamos liderar. Tenemos que ser capaces de liderar el equipo, de llevar al equipo, de mostrar el camino para llegar a cumplir objetivos, entendiendo que los objetivos es una situación deseada. ¿Ok? Por lo tanto, marcamos este punto, marcamos este concepto. Equipo igual, ¿cierto? O implica
y liderazgo. Si no tenemos capacidad de liderazgo, es muy difícil que podamos llegar a un equipo de trabajo. Porque necesitamos coordinación, necesitamos sacar el máximo de cada uno en cuanto a conocimiento, en cuanto a capacidades. Necesitamos la mejor versión de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Y para eso necesitamos un líder, que las personas se identifiquen con este líder. Por lo tanto, bueno, y en este contexto también tenemos que entender que el principal recurso, aparte del recurso financiero, es el recurso humano. O sea, no hay ningún otro recurso más importante que el recurso humano dentro de un emprendimiento, dentro de un equipo de trabajo. Lo que marca la diferencia entre un emprendimiento y otro no es un computador, ¿cierto? No es una bodega, no es una oficina, son las personas. Eso marca la diferencia entre un negocio y otro, las personas. Ejemplo concreto, tenemos, ¿cierto?, una cuadra en el cual existen 3 almacenes que venden lo mismo, 3 mini market. ¿Cuál es el mini market que va a tener más éxito de estos 3 que están en la misma cuadra? El que tenga una mejor atención a su cliente, el que tenga más cercanía con su cliente. Eso va a marcar la diferencia. Entonces, finalmente uno le pregunta a la persona: ¿usted por qué en este negocio, si acá al lado venden lo mismo? Porque aquí me atienden de buena manera, me saludan, se despiden, entienden mi necesidad, etc. Eso es la persona, eso es lo que marca la diferencia, eso es lo que hace, ¿cierto?, un buen equipo de trabajo. Y finalmente uno se queda con eso, con esa cercanía. Marcamos, por lo tanto, que lo que hace la diferencia entre un negocio y otro son precisamente las personas. Para eso necesitamos gestionar equipos de trabajo. ¿Ok? ¿Y cómo lideramos mi equipo de trabajo? Cada cierto liderazgo tiene, hay distintas formas de liderar. Hay líderes que están más enfocados en la tarea, el líder tarea, y otros líderes que están más enfocados en la persona. Vale decir, hay muchos líderes que están solamente enfocados en el resultado. Y es una forma de liderar. Otros enfocados en la persona, vale decir, los líderes entienden que los objetivos se consiguen a través de las personas. Por lo tanto, para poder cumplir objetivos, necesitamos entender a esta persona, necesitamos manejar sus emociones, necesitamos saber qué le pasa a la persona, y a partir de ahí construir objetivos. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es la mejor forma de liderar equipos de trabajo. ¿Cuál es el mejor de los mundos? Cuando tenemos líderes, ¿cierto?, que están enfocados en la persona, pero sin descuidar los objetivos. Ese es el mejor de los mundos. No es fácil el camino, pero tenemos que buscar el enfoque en resultados, pero no, siempre entendiendo que detrás de los resultados, o para cumplir resultados, necesitamos personas. ¿Okay? Esa es una forma de liderar. Hay líderes, ¿cierto?, que son más coercitivos, que actúan más como jefe que como líder. Si ustedes no hacen esto, van a tener un castigo. Eso ya no es un líder, es un jefe. Entonces tenemos que ir buscando, ¿cierto?, la forma de cómo llevar a mi equipo al cumplimiento de objetivos. Y mi equipo son personas. Y cada persona es un mundo individual. Por eso lo más difícil es liderar equipos de trabajo. Cada persona es un mundo. Y muchas veces los intereses personales, ¿cierto?, se contraponen con los intereses de la empresa. Y ahí es donde tiene que aparecer el líder. Entendiendo, ¿cierto?, que nuestros intereses personales tienen que estar en equilibrio con los intereses de la empresa. Yo puedo tener un interés personal, yo quiero que me aumenten mi sueldo, ¿cierto?, el próximo mes. Pero sabemos que la empresa no está pasando por un buen momento en venta. Por lo tanto, no podemos acceder. Ahí claramente mis intereses personales se contraponen con los intereses de la empresa. Para liderar equipos de trabajo tenemos que buscar siempre que los intereses del equipo estén en sintonía con los intereses de la empresa. Que estemos alineados, que vamos todos hacia el mismo lado. ¿Ok? Por lo tanto, a pesar de las diferencias, como bien dice acá, entre cada estilo, un buen líder se encargará de atraer, ¿cierto?, a buenas personas a su equipo, incorporar, ¿ya?, elementos clave en su negocio, motivar. ¿Y qué significa motivar técnicamente? Mover. Motivar es mover a su equipo de trabajo al cumplimiento de objetivos. Eso es motivar. Desarrollar, que las personas, ¿cierto?, exploten su talento, su equipo exploten su mejor versión, sus mejores capacidades.
y cada uno aporte lo suyo. Y retener, en el fondo, que nuestro equipo sea cohesionado y se mantenga en el tiempo, porque lo más difícil, ¿cierto?, es estar constantemente armando equipos de trabajo. Cuando tenemos un equipo de trabajo sólido que está cumpliendo, tenemos que ser capaces de retener a sus miembros. Y de esa manera estamos cumpliendo los objetivos. ¿Ok? Entonces marcamos este concepto del liderazgo, ¿ya? Hay mucha literatura al respecto. Lo importante es que seamos capaces de desarrollar esa capacidad. Eh, nosotros somos capaces de desarrollar la capacidad de liderazgo. Lo que estamos buscando finalmente es estar constantemente cumpliendo los objetivos, siempre a través de las personas. Ese es el desafío, siempre cumplir a través de las personas. ¿Ok? Vámonos con la información, un recurso clave, ¿cierto? Hoy más que nunca la información, porque sabemos, ¿cierto?, que hoy día estamos en la economía de la información. Nosotros hoy día con un enter en un computador, ¿cierto?, podemos acceder a toda la información que queramos. Y gratis, muchas veces. Entonces, otro recurso importante o recurso clave en cualquier negocio es la información. Fíjese lo que pasa con redes sociales. Hoy día las redes sociales, ¿cierto?, nos permiten acceder a mucha información, vincularnos con muchas personas en base a información. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que tener dos cosas importantes, la diferencia entre un dato y la información. La información es un conjunto de datos que se agrupan y permiten tomar decisiones. El dato, ¿cierto?, es algo que está dando vuelta por ahí y que si no lo agrupamos no se transforma nunca en información. Por lo tanto, lo que nos permite tomar decisiones no es el dato, es la información. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de información, nos estamos enfocando en recursos tecnológicos, base de datos, una marca, información en general. Lo entendemos como todos aquellos elementos intangibles que la empresa usa para optimizar su gestión. Por ejemplo, una base de datos. Hoy día las bases de datos son súper importantes y armando una base de datos con nuestros clientes es súper importante porque eso permite, por ejemplo, tener un contacto directo con el cliente. Tomar sus datos básicos, que si bien es cierto, hoy día eso tenemos que pedir autorización al cliente para levantar esos datos. Es súper importante ir armando una base de datos para enviar ofertas, para tener un contacto con el cliente, para hacer invitaciones. Y tener actualizada esa base de datos, porque en definitiva, una base de datos, por ejemplo, con los clientes que me compraron mi producto, mi servicio, es súper válido porque ese cliente ya confió en nosotros. Es un dato primera fuente. Puedo tener un contacto permanente con el cliente. Y hoy día es súper importante la relación o el vínculo con el cliente. ¿Qué hacemos cuando el cliente ya nos compró? Y nosotros queremos, ¿cierto?, que el cliente vuelva. Por lo tanto, las bases de datos, ¿cierto?, nos permiten tener esta postventa, tener este cliente, este contacto permanente con la empresa, perdón, con los clientes. Y generar este vínculo en el mediano y largo plazo, que finalmente, como lo dije en otra oportunidad, lo que las empresas buscan no son clientes, son fans. Entonces, para lograr fans, tenemos que construir una relación en el tiempo. Y para construir esa relación, al menos tenemos que tener datos de nuestros clientes. La recomendación es, cliente que nos compró, ¿cierto?, tomemos sus datos y tengamos un vínculo armonioso sin ser invasivo con ese cliente, pero tengamos información del cliente. Esa es un poco la idea. Fíjese lo que pasa hoy día con los supermercados, cuando uno pasa por la caja del supermercado y la cajera, ¿cierto?, nos pide, o el cajero nos pide el RUT. En el momento que nos están pidiendo el RUT, nosotros estamos autorizando a esa empresa para que tome todos los datos de la compra que nosotros hicimos. Y cuando uno da el RUT en la caja, lo que está entregando básicamente es el hábito de compra. El día que compró, los productos que compró, las marcas que compró, los diferentes formatos que compró. Y eso queda en una gran base de datos del mercado, un gran data mining, digamos. Y lo que hace el supermercado después con esa información
que es mucha información, aplica inteligencia de negocio. Empieza a filtrar, empieza a cruzar información. Entonces él se da cuenta que los días lunes, por ejemplo, los clientes compran, lo más que compran, ¿cierto?, son las colaciones para los niños para el colegio. El día martes compra más la verdura, el día miércoles más la carne. Entonces van tomando esos datos, los transforman en información y van tomando decisiones. Por eso muchas veces el día miércoles encontramos que es el día de la fruta y verdura en el supermercado. Eso no es casualidad, eso viene de una base de datos, de estudiar una base de datos y estudiar información. Eso lo podemos hacer en distintas escalas. ¿Okay? Otro recurso importante es la marca. Sabemos, ¿cierto?, que la marca nos diferencia en el mercado, las marcas comunican, las marcas cuentan una historia. Con la marca nos diferenciamos en el mercado. Con la marca nos posicionamos. Entonces, en ese contexto es súper importante administrar nuestra marca. ¿Cómo nos queremos posicionar? ¿Cómo nos queremos presentar? ¿Qué historia queremos contar a través de la marca? Por lo tanto, es súper relevante el concepto de marca. Nuestra marca es un intangible y tenemos que proteger la marca, ¿ya? Súper importante, y esto me salgo un poco del concepto, pero es súper importante cuando nosotros tenemos una marca, tenemos que registrar esa marca, ¿ok? Hacer el registro legal de la marca. De esa manera nos aseguramos que nadie nos copie la marca, ¿cierto? Muchas veces pasa que no nos preocupamos de registrar nuestra marca, empezamos a vender, nuestro producto empieza a andar bien, digamos, y alguien nos dice, ok, yo tengo registrada su marca, no la pueden seguir usando. Dramáticos. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Cuando iniciamos un negocio, ¿cierto?, formalizamos, no nos olvidemos nunca de hacer un registro de la marca. Las marcas quedan registradas por 10 años en distintas clases y nos protegemos. Evitemos que alguien nos pueda copiar la marca. Es una forma de administrar, ¿cierto?, nuestro principal patrimonio, que es nuestra imagen, la marca. ¿Ok? Y aquí nos vamos con los datos, que es como bien dice acá, los datos, ¿cierto?, de cualquier negocio es el nuevo petróleo. Hoy, cualquier decisión que tomemos en nuestro emprendimiento necesitamos datos y esos datos tienen que ser transformados en información. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos datos, que es lo hace, digamos, esos datos se transforman en información, la información se transforma en conocimiento, y eso finalmente nos permite tomar decisiones. ¿Ok? Y es un proceso constante y sistemático. Todos los días vamos a estar tomando decisiones. ¿En base a qué? En base a información. Mientras mejor información tengamos, mejores decisiones tomamos. ¿Ok? Por lo tanto, no olvidemos nunca que necesitamos datos de todo tipo. Hablamos de los datos de nuestros clientes, tenemos que tener datos de nuestros proveedores, de nuestra competencia. Datos y buscar datos. La buena noticia, ¿cierto?, es que hay un antes y un después con la aparición de Internet. Hoy día la tecnología nos permite tener mucha facilidad de acceso a los datos. Hasta hace 20 años atrás, digamos, si un supermercado quería, por ejemplo, conocer los hábitos de compra de su cliente, una persona, ¿cierto?, en la entrada al supermercado tenía que pararse y empezar a preguntar con una planilla, ¿cierto?, hacer una pequeña encuesta, ir preguntando al cliente y marcando. Imagínense, digamos, el trabajo que significa eso para levantar hábitos de compra de 1000 clientes. Teníamos que tener los recursos y la infraestructura para tener una persona encuestando para tener 1000 clientes, ¿cierto?, en datos. Hoy día la tecnología nos permite tener estos datos de manera gratuita, o casi gratis, digamos, y en tiempo real. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a redes sociales, por ejemplo, y hacemos una encuesta, ¿usted estaría dispuesto a pagar por este producto que es un champú en base a hierbas? Y hacemos la pregunta en redes sociales. Y empezamos a tener la respuesta inmediatamente. Y vamos levantando datos. Eso es gratis. Y lo podemos hacer a costo cero, ¿cierto? Y con una respuesta inmediata. Vale decir, tenemos una respuesta inmediata que nos permite ir agrupando esa información y tomando decisiones. Esa es la buena noticia. Hoy día levantar datos es mucho más accesible que antes, más rápido y en tiempo real. Y lo que va a buscar esto es estar constantemente tomando
buenas y mejores decisiones. El dato por sí solo no nos sirve. Tenemos que agrupar los datos en información. Esa información es conocimiento y ese conocimiento nos permite tomar decisiones. Y eso es, como les decía, un proceso sistemático, constante, continuo en el tiempo. Todos los días vamos a tener que tomar decisiones, todos los días. Mientras mejor información tengamos, mejor decisión tomamos. ¿Ok? Recursos físicos. Vamos, ¿cierto?, al módulo de recursos físicos. ¿Qué son los recursos físicos? Son la propiedad tangible de la empresa, lo que se ve, ¿ya? Instalaciones, oficinas, bodegas, terrenos, maquinaria, computadores, impresoras. ¿Ok? Son necesarios para que la empresa mantenga y pueda llevar a cabo sus actividades diarias y toda la operación. Esos son los recursos físicos. Entonces, en ese contexto, tenemos que tener claro que tenemos que administrar estos recursos físicos. Por ejemplo, ¿qué significa administrar un recurso físico? Siguiendo con el ejemplo de la moto de reparto. Tenemos una moto, ¿cierto?, que ya cumplió su vida útil. Teníamos 2 años, ¿cierto?, de vida útil. Esta moto ya está presentando problemas. ¿Qué hacemos con esta moto? La vendemos, la desechamos. Eso es administrar un recurso físico. Tenemos una impresora, ¿cierto? Tenemos un negocio de impresión en 3D. Tenemos una impresora que ya no tiene la misma capacidad, o no nos permite, ¿cierto?, producir más porque no tiene tanta capacidad. Tenemos que tomar la decisión de cambiar esa impresora. En ese momento de cambiar, vamos a decir, ok, vamos a comprar una nueva impresora, o por ejemplo, podríamos ir a una empresa de leasing, ¿cierto?, y sacar una impresora en un contrato de leasing. Que el leasing es un arrendamiento con compromiso de cobro. Esas son decisiones, eso es administrar los recursos físicos. Tenemos que tomar la decisión, ok, vamos a comprar, ¿cierto?, un terreno, o vamos a comprar una bodega, o vamos a arrendar una bodega. Decisión, administración de recursos físicos. Tenemos que tomar eso en la balanza y poner efectivamente, no, efectivamente nos conviene comprar una bodega, porque el valor de esa compra lo prorrateamos en 2 años. Si arrendamos la bodega, ¿cierto?, el costo es más alto porque finalmente nunca vamos a ser dueños de esa bodega. Decisiones en base a recursos físicos. Tenemos que tomar la decisión de, vamos a tener, ¿cierto?, un punto de venta físico, o nuestro negocio, ¿cierto?, va a estar en base a un modelo digital. Decisión. No, en realidad vamos a tener los 2 canales de venta. Vamos a tener una tienda física y una página web donde el cliente también puede comprar. Entonces, en ese contexto, son decisiones que tenemos que tomar en base a estos recursos físicos. Y lo que busca esto finalmente, como bien dice acá, es productividad. ¿Qué significa el concepto de productividad? Que está un poco vinculado con la eficiencia, lograr un objetivo, lograr un resultado con el menor costo posible. Eso es productividad. Entonces, finalmente, cuando yo hablo de cambiar una impresora, la impresora, ¿cierto?, imprimía 5 artículos en 1 hora. Estamos buscando productividad, necesitamos cambiar esa impresora, porque si cambiamos la impresora a la nueva versión, en esta misma hora vamos a producir 10 unidades. Productividad. Entonces, finalmente, cuando nosotros buscamos administrar recursos físicos, lo que estamos buscando es productividad. Ser más productivo. Y ser más productivo es inversión de los mínimos recursos posibles y tener el máximo resultado posible. Eso es en la práctica administrar los recursos físicos, y ese es el desafío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para administrar los recursos físicos es precisamente saber cuáles son los recursos de los cuales disponemos, qué vida útil tienen, cómo les podemos sacar el mejor provecho. ¿Ok? Y de esa manera estamos administrando nuestros recursos físicos, siempre buscando la productividad, porque finalmente todo esto se traduce en que si administramos bien, ¿cierto?, vamos a tener una política de contención de costo controlada, y de esa manera, ¿cierto?, podemos manejar mejor nuestros márgenes. ¿Cuál es el margen? La diferencia entre lo que vendemos y lo que nos cuesta producir. Eso es lo que busca finalmente una buena administración. Ahora, entendemos también que cuando nace el concepto de administración,
se levantan automáticamente 4 fases. Primero, que es la planificación, ¿qué queremos hacer? La organización, ¿cómo lo vamos a hacer? La dirección, ¿quién lo va a hacer? Y el control, ¿cómo lo vamos a medir? Entonces, en este contexto, cuando nosotros administramos bien, también tenemos que tener claro que para saber si estamos administrando bien, tenemos que tener control. Tenemos que establecer indicadores, ¿cierto? Tenemos que establecer métodos de control que nos permitan saber si efectivamente lo que estoy administrando, o si estoy administrando bien en base al cumplimiento de objetivos. Porque si no si no controlo, nunca voy a saber si estoy administrando bien. Entonces, que es clave, fundamental, controlar, para saber si estamos administrando bien. Entonces, cuando controlo, lo que permito, o lo que me permite el control finalmente, es determinar las desviaciones. Comparar si lo planificado se cumplió de acuerdo a lo realizado. Si tenemos una brecha respecto a lo que se hizo y respecto a lo que se planificó, tenemos que cambiar la planificación. Algo estamos haciendo mal, que no estamos cumpliendo los objetivos. Eso significa en la práctica administrar los recursos físicos. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta, pregunta, duda. Comentarios. ¿Podría repetir el tema de los 4 pasos que es planificación, Ya, por favor? eso se llama técnicamente, es proceso administrativo, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de un proceso administrativo, nacen 4 fases. Siempre, siempre es así. Bueno, hay una quinta que siempre ha estado en la discusión si es parte del proceso o es una derivada. Pero son lo siguiente. Primero, ¿cierto? Nosotros planificamos. Cuando planificamos, establecemos el qué queremos hacer. Objetivos, situación deseada. ¿Dónde estamos hoy día? ¿Dónde queremos estar mañana? Planificación. Primera fase. ¿Ok? Segunda fase, organización. Ok, ¿tenemos claro lo que queremos hacer? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Eso significa organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos claro cómo lo vamos a hacer? Perfecto. ¿Y quién lo va a hacer? Dirección. Cuando hablamos, ¿cierto?, de dirigir, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuáles son las personas encargadas, ¿cierto?, de llevar a cabo lo que dijimos que vamos a hacer, lo que dijimos que planificamos? Tercera fase, organización. Cuarta fase, control. El control, en definitiva, es cómo vamos a medir lo que dijimos que es esto que planificamos. Y controlar es decir, por ejemplo, yo planifiqué que de aquí a un año más mis ventas iban a aumentar en un 20%. Perfecto. Planificamos cierto objetivo de situación deseada. La pregunta es, ¿y cómo vamos a controlar que efectivamente estemos cumpliendo el 20%? Tenemos que establecer indicadores. ¿Cómo controlamos eso? Eso significa control. Y esta quinta derivada, esta quinta fase, que no es una fase, que es una derivada, es la retroalimentación, que es la última fase. ¿Qué significa retroalimentar? Tenemos resultados, ¿cierto? Y vemos, la retroalimentación significa si efectivamente tenemos que cambiar lo que estamos planificando porque no estamos cumpliendo los objetivos. Eso significa retroalimentar el proceso. Y esto es un proceso continuo, siempre. Siempre vamos a estar planificando, siempre vamos a estar organizando, siempre vamos a estar dirigiendo y siempre tenemos que estar controlando. Esas son las 4 fases de este proceso que nos ayuda mucho a ordenarnos, nos ayuda a administrar. Ok, muchas gracias. ¿Okay? Gracias a usted por la pregunta, pues, estimada. Y vámonos con el último recurso, que es el tiempo. ¿Ya? Se supone que es el recurso más escaso de todos los recursos. De hecho, hoy día, ¿cierto?, una de las industrias que más vende, que más ha crecido, ¿cierto?, en los mercados, en la economía, es la industria del tiempo. Hay muchos negocios que han surgido, ¿cierto?, por administrar bien el tiempo, por ayudarle a las personas a administrar su tiempo. Por ejemplo, Uber. Uber, ¿cierto?, es un negocio que está en la industria del tiempo. Corner Shop, no sé si ubica la marca Corner Shop, seguramente muchos conocen la marca Corner Shop, que es el Uber de las compras. Hoy día, por ejemplo, una persona, ¿cierto?,
para efectos prácticos, no tiene tiempo de ir al supermercado, no le gusta ir al supermercado, considera que ir al supermercado es una pérdida de tiempo, prefiere, ¿cierto?, que otra persona hagan ese trabajo por usted. Ahí aparece la plataforma Corner Shop, que nos permite, ¿cierto?, a nosotros como consumidores ir a una plataforma, hacer un pedido en un supermercado, y ese pedido en un supermercado le llega a un shopper, que es la persona que está encargada de la compra, y el producto nos llega a la casa. Entonces, lo que estamos buscando ahí es cómo mejoramos la vida de las personas a través de administrar su tiempo, porque una persona puede decir, yo me gasto 1 hora, 2 horas en ir al supermercado. Prefiero invertir ese tiempo en estar con la familia, en estar haciendo lo que me gusta. Esos son los negocios que han surgido, ¿cierto?, al alero de la industria del tiempo. Los mismos negocios de delivery. Un negocio de delivery es lo que vende es tiempo. Y me llegue el producto a la casa sin moverme de mi casa. Eso es vender tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, el principal problema que tenemos hoy día es el tiempo. Entonces, todas las empresas que apunten a resolver ese problema, hoy día les está yendo muy bien. Porque dieron con la tecla precisa. Este es el problema que tienen las personas. ¿Cómo lo ayudamos a resolver ese problema del tiempo? Y ahí surgen distintas opciones. ¿Ok? Por lo tanto, el tiempo y su gestión va a variar según cada cultura, empresa y persona. Su uso óptimo es una habilidad que con práctica y método se puede aprender. La práctica hace al maestro. Y esto es cierto en el sentido de que todo se aprende. Tenemos que tener, con el tiempo, ¿cierto?, aprendemos cierta rutina. Con el tiempo vamos a aprender que hay ciertas actividades que tenemos que hacer en la mañana para liberarnos de ese tiempo y hacer otras cosas después, en el resto del día. Eso lo vamos aprendiendo en el tiempo, con la práctica. Y ese es el desafío. ¿Cómo, cierto, podemos aprender a administrar nuestro tiempo? ¿Ok? No confundir lo urgente con lo importante. Lo vamos a ver un poco más adelante con una matriz una matriz que nos ayuda mucho a separar las actividades. Hay muchas veces ¿en qué perdemos tiempo? Cuando le dedicamos más tiempo a lo urgente y menos a lo importante. Tenemos que saber cuál es urgente y qué cosas son urgentes y qué cosas son importantes. ¿Ok? Urgente, hoy día es urgente que yo tenga que vender, ¿cierto?, 5 unidades de mi producto o mi servicio. Urgente hoy, porque con eso estoy cubriendo, ¿cierto?, una compra que hice y la tengo que pagar hoy día. Urgente vender 5 unidades. ¿Qué es importante? A fin de mes, ¿cierto?, llegar a la meta de venta. Ahí separamos lo urgente de lo importante. ¿Ok? ¿Y el desafío cuál es? Encontrar la mezcla óptima entre tiempo de trabajo, calidad de vida y productividad. Y esto es súper importante porque no es sano, por ejemplo, estar 100% involucrado en temas de trabajo, porque no nos va a quedar espacio, ¿cierto?, para distraernos, ¿cierto?, para el tiempo libre, para estar con la familia, para tener calidad de vida, para ser productivo. Entonces es súper importante gestionar los distintos tiempos de los cuales disponemos. Tiempo para descansar, tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para compartir. De esa forma vamos a ser productivos, o vamos a buscar siempre la productividad, o vamos a lograr la productividad. No es sano que estemos 100%, ¿cierto?, metidos en temas laborales, en nuestro emprendimiento, porque eso nos va a desenfocar. Nos va a distraer, ¿cierto?, y que muchas veces es importante el descanso, es importante el compartir con la familia. Es importante la calidad de vida. Compatibilizar tiempo, ¿cierto?, de trabajo con tiempo de descanso. Hoy día la empresa trabaja mucho el concepto, ¿cierto?, de la vida laboral con la vida familiar. Porque muchas veces cuando la persona no tiene este tiempo para compartir con la familia, para estar con la familia, eso se traduce en baja productividad en el trabajo, porque emocionalmente la persona no está bien. Y eso repercute en el trabajo. Y los emprendimientos es lo mismo. Cuando nosotros, ¿cierto?, nos concentramos al 100% y no le damos tiempo a cosas que uno cree que no son importantes, pero sí son importantes en cuanto a calidad de vida,
vamos a ser menos productivos en nuestro emprendimiento. Tenemos que ser capaces de gestionar el tiempo. Distintos tiempos. ¿Ok? Entonces es importante aquí determinar qué herramientas hemos utilizado para gestionar los tiempos. Hoy día existen distintas formas de gestionar los tiempos para planificar los tiempos. Lo importante, ¿cierto?, es llevar una rutina, tener rutinas diarias. Voy a, por ejemplo, ya me voy a levantar, ¿cierto?, a las 6 de la mañana. ¿Qué es lo primero que hago? Voy a hacer ejercicio, ¿cierto?, físico, voy a leer un libro y empiezo a planificar el día. Empiezo a gestionar los tiempos. ¿Ya? Y aquí está en la matriz de Eisenhower, que nos dice lo siguiente, que esto un poco está vinculado con lo urgente y lo importante. Si tenemos algo, y vamos a ir al cuadrante izquierdo superior. Si tenemos algo urgente y a la vez importante, tenemos que hacerlo. ¿Ok? Es urgente, por ejemplo, que tengo que ir al doctor hoy, porque de eso depende mi salud. Urgente. Importante porque la salud es lo que me da vida en el fondo. Urgente e importante lo tenemos que hacer. Cuadrante superior izquierdo. Si tenemos algo cuadrante superior derecho, si tenemos algo importante, pero no es urgente, decidir o planificar. ¿Ya? Tomamos la decisión, ¿cierto? O lo planificamos para más adelante. Si es importante y no urgente. Generalmente cuando se produce algo importante y no urgente, lo planificamos con tiempo. ¿Ok? Es importante que a mitad de año yo realice un viaje para conocer otros emprendimientos de lo que para conocer otra realidad en cuanto a mi emprendimiento. Es importante que lo haga, pero no es urgente. Por lo tanto, lo planifico. Si tenemos algo urgente, lo importante, delegamos. ¿Ok? Se lo encargamos a nuestro equipo, ¿cierto? Ustedes pueden hacer esta labor, que es urgente. No es importante, pero ustedes le doy la autoridad, ¿cierto? Para que lo puedan realizar. ¿Ok? Tenemos que pagar, ¿cierto? A un proveedor. Urgente que lo hagamos. A lo mejor no es tan importante en qué sentido, que a lo mejor el proveedor me va a dar un plazo, a lo mejor. A lo mejor el proveedor no está tan apurado que yo le pague, pero para nosotros es urgente hacerlo porque con eso libero cupo para el próximo pedido. Urgente. No es importante, ¿no? Y si algo no es importante y no urgente, borramos o postergamos. Si no es importante y no urgente, lo sacamos de nuestras tareas. Definitivamente. Entonces, ¿qué nos dice esta matriz? Que tenemos que separar lo que es urgente y lo importante para administrar nuestro tiempo. Es la mejor forma, ¿cierto?, de administrar nuestro tiempo. No confundir lo importante con lo urgente. Y esto hagámoslo como un ejercicio. Seguramente uno no había visto de esta perspectiva las cosas, digamos. Si nosotros logramos separar lo importante y lo urgente, vamos a estar administrando mejor nuestro tiempo. Nos vamos a enfocar. ¿Ok? ¿Cuáles son los ladrones de tiempo? ¿Qué nos quita tiempo? ¿Qué nos distrae? ¿Y cómo lo podemos combatir? Lo interno, las interrupciones, ¿cierto? Internet hoy día también es un gran distractor. Los correos, hoy día, ¿cierto? Recibimos muchos correos, hay que ser capaz de ir discriminando correos, la televisión, que también nos distrae. Entonces, ¿cómo podemos ir administrando, ¿cierto?, estos distractores a las personas? Aquella persona, ¿cierto?, que que atraviesa por un mal momento, eh, seguramente, ¿cierto?, nos va a quitar, a distraer de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de organizar una conversación. Si nos está distrayendo esa persona, en otro momento, ¿cierto?, conversar, ¿okay? Ser concreto en lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces las mismas personas de nuestro entorno nos quitan tiempo, nos distraen, una conversación larga que no nos lleva a nada, nos va a distraer. Las interrupciones, ¿qué nos impide trabajar en forma continua? Eso básicamente son las interrupciones. Listemos, ¿cierto?, cuáles son las principales interrupciones que tenemos, las más frecuentes. ¿Ya? Y de esa manera, ¿cierto?, vamos eliminando estas interrupciones, las vamos dejando de lado.
una llamada por teléfono, ¿cierto? Una reunión introspectiva. Tenemos que ser capaces de ir sacando estas interrupciones de esta lista de cosas que debemos hacer en el día, y de esa manera estamos optimizando el tiempo. Como les decía, Internet, ¿ya? Hoy día dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, a redes sociales. Tenemos que ser capaces también de administrar ese tiempo, ¿ya? De enfocarnos qué principalmente nos está aportando. Ahora, esto, en el fondo, no hay que sanitizar, ¿cierto? Internet, satanizar. Lo importante es cómo usamos Internet, ¿cierto? Para administrar, para no distraer nuestro tiempo. Hay tiempo para todo, pero lo importante es administrar. Podemos parte del día, ¿cierto?, dedicar a redes sociales, parte del tiempo del día a revisar correos. Lo importante es administrar, no que esto se libere, porque de esa forma vamos a estar haciendo algo, ¿cierto?, y constantemente mirando redes sociales. Organicemos ese tiempo. ¿Ok? Como bien dice acá, ¿cómo lo combatimos? Marquemos un horario fijo para revisar redes sociales. ¿Ok? Al final del día. Ese es un poco el concepto, el consejo. Y de esa forma, ¿cierto?, administramos este tiempo que, insisto, hoy día hay mucho tiempo dedicado a Internet. Los correos, ya tenemos que ser capaces de sacar todo lo que no corresponde. Muchas veces un correo nos distrae, y ahí estamos viendo, ¿cierto?, que recibimos muchos correos. Seamos capaces de revisar los correos importantes y los correos urgentes. Tal como vimos en Internet, ¿cierto? Fijemos horarios para ver correos. Vamos borrando lo que vamos cerrando. Si tenemos un tema cerrado, ¿cierto?, eliminamos ese correo o lo dejamos archivado. Y no queda a la vista, porque si queda a la vista, caemos en la tentación de volver a revisar. ¿Ok? Esa es un poco la idea con los correos. Ser capaces, ¿cierto?, de también tener un tiempo para revisar correos. La televisión, que hoy día, ¿cierto?, como bien acá, los chilenos pasamos en promedio 2,2 horas frente a la televisión. Hoy día, ¿cierto?, tenemos que ser capaces de, si bien es cierto, la televisión, mirarla, pero también en horario acotado, al final del día, cuando toma un momento de descanso, pero no entre medio de la jornada. ¿Ok? Muchos negocios hoy día, muchos emprendimientos operan, su centro de operaciones está en la propia vivienda de la persona. Ahí tenemos muchas interrupciones. Es un poco lo que pasó con el tema del teletrabajo. Cuando empezó el teletrabajo, ¿cierto?, las personas tenían muchas interrupciones, muchos estímulos, y había que ser capaces, ¿cierto?, de ir sacando esas interrupciones, esos estímulos para poder hacer bien el trabajo. Administremos ese tiempo. Factores externos que son ladrones de tiempo, la improvisación. Cuando uno no planifica, improvisa. Y improvisar los negocios es complicado porque finalmente estamos tomando decisiones erradas. Los hábitos multitareas, cuando queremos hacer todo de una vez, también es un ladrón de tiempo. La reunión improductiva, cuando fijamos una reunión, ¿cierto?, y no logramos nada con esas reuniones porque no la planificamos, no teníamos un objetivo claro. Y la procrastinación. ¿Qué significa procrastinar? Que es un concepto que seguramente lo han escuchado, es cuando vamos postergando las cosas. No, mañana lo hago. Llega mañana, ¿cierto? No, lo hago mañana. Y vamos dejando para después, ¿cierto?, lo que podríamos hacer hoy. Ese es otro ladrón de tiempo importante. Entonces, como la improvisación, ¿cómo la combatimos, ¿cierto? Aunque el día sea multitarea, solo 2 o 3 cosas, ¿cierto?, actividades harán cumplir objetivos. Planifiquemos un par de cosas, ¿cierto? Nos concentramos en esas actividades. Nos concentramos y nos centramos en eso. Por lo tanto, al final del día, en vez de hacer 1000 cosas, nos concentramos en 1000 cosas que podríamos hacer mal, nos concentramos en 3 que vamos a hacer bien. ¿Ok? Hábitos multitarea, organizamos el tiempo en bloque, agrupamos las tareas del tiempo, ¿cierto?, del mismo tipo para hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, nos vamos a concentrar, ok,
¿A qué productos tenemos que vender hoy día? ¿O qué clientes tenemos que atender? Nos concentramos, ¿cierto?, en la primera parte en hacer un listado con todos los clientes que tenemos que atender y entregar productos. Después nos vamos a concentrar, ¿cierto?, en lo que significa la compra de materias primas. Y así vamos listando, ¿cierto?, las tareas más relevantes y hacemos, como bien sacado, un flujo, ¿ok? De las distintas tareas que tenemos que realizar. Nos organizamos. Y no hacer 1000 cosas, no hacer 1000 cosas más o menos, y nos enfocamos en hacer 2 o 3 cosas bien. La reunión improductiva, seamos capaces cuando fijamos una reunión de tener el objetivo claro de qué pretendemos con esa reunión, cuál es el objetivo, y, y tomar decisiones. ¿Ya? Cuando no tenemos claro por qué nos vamos a reunir con un proveedor, por qué nos vamos a reunir con un cliente y no tenemos claro qué queremos conseguir de esa reunión, es mejor postergar esa reunión. Porque finalmente se transforma en una pérdida de tiempo. Y la procrastinación, como bien decíamos, ¿cierto? Postergamos porque no sabemos o por medio de cierto por qué agradable una actividad que tenemos que hacer. Teníamos que cierto, ir hoy día a comprar materias primas. En realidad no tengo tiempo de hacerlo, vamos mañana. Llega mañana, ¿cierto? En realidad no tengo tiempo, vamos el día siguiente. Eso significa en la práctica que estamos postergando actividades que tenemos que hacer hoy, porque si no lo hacemos hoy vamos a tener problemas. ¿Okay? Por lo tanto, planifiquemos estas actividades, volvemos al punto, separemos lo urgente y lo importante y evitemos, ¿cierto?, postergar lo que podemos hacer hoy día. Ese es un poco el desafío. Lo hacemos hoy, planificamos la actividad y establecemos este proceso de control si efectivamente estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Hoy día existen, por ejemplo, agendas electrónicas que nos van avisando lo que tenemos que hacer en el día. Hoy día la tecnología nos ayuda mucho. Una planilla Excel, una carta Gantt nos permiten planificar. Utilicemos esa herramienta. Están al servicio nuestro. ¿Okay? Este mismo calendario de Google es súper concreto, todo acceso gratuito y nos permite planificar el día, planificar la semana. ¿Okay? Es un poco el desafío, ¿ya? Para efectivamente eliminar todas estas distracciones, todo esto entre comillas ladrones de tiempo. Y finalmente nos distraen del foco principal, que es nuestro negocio. ¿Ok? Por lo tanto, el tiempo se gana, se pierde o se ahorra, pero no se atesora. Administremos bien ese tiempo, ¿ya? Démosle la importancia que corresponde, porque el tiempo pasa volando, el tiempo es algo etéreo, y tenemos que ser capaces de administrar ese tiempo. Uno de los recursos más importantes. ¿Ok? Hay unos principios de Pareto, hay un principio de Pareto que dice, ¿ya? La mayor parte de nuestro esfuerzo en ese 20% que nos dará como resultado el 80%. Dicho de otra manera, por ejemplo, si nosotros tenemos una cartera de clientes de 100 clientes, podemos concentrar en el 20% de los clientes que nos entregan el 80% de la facturación. Por lo tanto, el esfuerzo no va a estar puesto en todo, va a estar en ese 20%, que eso es lo que representa la mayor cantidad de factura. Eso es lo que dice un poco de Pareto. Siempre cuando nos concentramos en el 20% del esfuerzo, siempre vamos a tener el 80% de resultados. ¿Ok? Ese es un poco lo que dice Pareto. Concentremos en este 20% porque si nos concentramos en esta franja, vamos a tener el 80% de resultados. Eso en el fondo del principio de Pareto nos dice que enfoquémonos en lo importante y si nos enfocamos en lo importante, vamos a tener grandes resultados. ¿Ok? La ley de Parkinson, ¿qué nos dice? Cuando hay poco tiempo para realizar una tarea, el esfuerzo es enorme. Pero mientras más tengamos tiempo, el esfuerzo es cada vez menor. Pérdida de tiempo. Entonces, siempre pensemos que tenemos poco tiempo.
De esa manera administramos mejor según lo que dice Parkinson. Nosotros tenemos mucho tiempo y si no acotamos ese tiempo, la verdad es que se va diluyendo la tarea. Cuando, por ejemplo, a un objetivo no le ponemos una ventana de tiempo, ese objetivo nunca se va a cumplir. Por ejemplo, en 12 meses más, yo quiero tener un 1% de participación de mercado. Si yo digo, quiero tener un 1% de participación de mercado, y no le pongo un plazo, no le pongo un tiempo, ese objetivo nunca se va a cumplir. ¿Ok? Ese es un poco el concepto. Y eso es lo que nos dice Parkinson. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Limitar las tareas a lo importante según el principio de Pareto y posteriormente acortar el tiempo de las tareas escogidas según la ley de Parkinson. Administramos, ¿cierto? Limitamos lo importante y lo urgente y acortamos los tiempos en lo que le dedicamos a estas tareas. Dudas, consultas y preguntas en esta parte que nos queda. Haciendo un poco de refresh de lo que hemos visto, es importante entender que en todo emprendimiento o en el ser humano en general tiene recursos que son escasos, y la única forma de sacar provecho de estos recursos, de ser productivo, es administrar estos recursos. ¿Ya? Es en la práctica planificar, organizar, dirigir y controlar, y de esa manera vamos a ser más productivos. De esa manera estamos logrando estos recursos, o logrando los mejores resultados que la inversión mínima de recursos. Eso es lo que teníamos preparado para hoy día. En el ratito que nos queda, ¿cierto? Vamos a atender dudas, consultas o preguntas, recordar responder la encuesta, y de esa manera, ¿cierto? Tenemos el feedback correspondiente. Vamos con las dudas, con las preguntas, consultas. Hola, una pregunta Dígame. con respecto a, bueno, si yo estoy vendiendo, hacía la diferencia entre vender y generar, generar ganancias, ¿Ya? ¿cierto? Entonces quiero saber, ya, cierto que depende de mi objetivo. Si yo digo el primer mes quiero vender esto, o sea, ¿cuándo yo sé que estoy generando ganancias? Además de, por supuesto, alcanzar para pagar el arriendo de mi local y el resto. ¿Hay como una fórmula o es solamente el hecho de alcanzar mis objetivos? Ya. No es que haya una fórmula ni una receta. Lo importante, estimada, es para que nosotros entender cuál es nuestro margen de nuestro negocio, tenemos que tener claro cuáles son nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Los costos fijos son los que no dependen del nivel de producción. El arriendo de una página web, ¿cierto? El arriendo de un servidor, el arriendo de una bodega, el arriendo de un local, costo fijo. Y los costos variables son los que dependen directamente del nivel de producción. Mientras más vendo, más necesito comprar. Primera tarea, entonces, entender cuáles son nuestros costos. Cuando tenemos claro nuestros costos y tenemos claro cuánto estamos vendiendo, la diferencia es el margen de mi negocio. Entonces nos vamos a dar cuenta que estoy generando 1.000.000 de pesos en venta y mis costos son de 500.000 pesos. La diferencia son lo que estoy ganando. Ok. ¿Ok? Eso es la clave, estimada. Primero, identificar nuestros costos. Esa es la tarea, que no es una tarea sencilla, pero abordable. Primero, identifiquemos los costos. Teniendo claro, absoluta claridad los costos, incluido, ojo, incluido lo que dijimos al inicio, el costo de mi tiempo. Cuando usted no considera, por ejemplo, si usted le dedica 6 horas a su emprendimiento diario y no está considerando ese costo, está ocultando costos. Eso se llama costo oculto. Y eso es peligroso porque estamos distorsionando el margen. Nuestro tiempo también es parte de los costos. Entonces, la primera tarea, identificamos los costos. ¿Ya? Ok, Al identificar los costos mensuales, hagámoslo mensual, por ejemplo.
y tenemos clara la venta, la diferencia es lo que usted está ganando. Perfecto. Entonces, si usted dice, yo quiero mantener un margen de un 50% en el año, tengo que establecer una política de contención de costos y un nivel de venta que me permita mantener ese margen. Entonces, si estoy viendo que están bajando las ventas, tengo que bajar los costos para no sacrificar margen. Ese es un poco el desafío, estimado. Primera tarea, tener claro los costos. Muchas Ahí gracias. recién, cuando tenemos claros los costos, recién vamos a saber si estamos ganando o no. Eso. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Más dudas, consultas, preguntas ya para ir finalizando? Antes de finalizar. Bien, si no hay preguntas, si no hay consultas, me comienzo a despedir. Muchas gracias, Brandon. Gracias a todos por participar de esta actividad. Nos estaremos viendo ya en convocatorias para el mes de febrero. Así que muchas gracias por su participación. Esperemos que este ratito juntos haya levantado ciertos conceptos que es importante ir desarrollando. Así que por mi parte, muchas gracias. Gracias, Brandon. Que estén bien.